Hola a todos, espero se encuentren bien. El día de hoy les quiero hablar acerca de una pregunta bastante común que tenemos en los chicos interesados en irse a college, en los chicos interesados en trabajar con nosotros su proceso, y es la de cómo mejoro mi TR, versión Latinoamérica. Principalmente trabajamos con chicos en Latinoamérica, así que vamos a hablar acerca de cómo optimizamos el UTR para chicos que juegan en Latinoamérica, en arcilla, etcétera. De antemano les quiero decir que esto, porque estoy calificado para hablar de esto, mi máximo UTR ha sido 13. Eh, Jugué División 1 en Stanford University, llegué a ser número 19 en dobles en División 1. Además de eso he jugado torneos M15, y bueno, he pasado las qualis, he llegado a tener un nivel importante. Mi mejor victoria en dobles ha sido contra un jugador que ahorita está 65 ATP en dobles. Eso lo hice durante División 1, y en singles ha sido contra jugadores a aproximadamente 1000 ATP. Entonces, creo que estoy calificado a hablar acerca de cómo mejorar el UTR, al menos hasta llegar a 12, 13. Una vez que llegues o sobrepases el 12 o el 13, seguro necesitas ayuda de alguien con aún mayor UTR, que ya sería alguien top 500, top 300 ATP. Esa es mi opinión. Pero bueno, les quería decir eso antes de poder compartirles lo que tengo que decirles. Más que todo lo he dividido en conceptos que me parecen importantes entender, y primero que todo establecer que no hay una fórmula mágica. El UTR es una métrica en base a data que es lo más preciso que tenemos hoy en día para cuantificar o ponerle un número al nivel de los jugadores. Y este algoritmo, cada mes, cada semana hay gente trabajando para que sea aún más preciso. Me acuerdo que en el 2019, 2018, cuando recién se empezó a popularizar el UTR, no era tan bueno como hoy en día. Pero hoy en día, 2025, mediados de 2025, es lo mejor que tenemos. Está bastante adelante en términos de algoritmos, para cuantificar a los jugadores. Entonces, no hay como no hay como no tratar de optimizar el UTR. Es la métrica que los entrenadores están utilizando y, en mi opinión, van a utilizar para el reclutamiento. Sí es importante recalcar que veo una correlación bastante clara entre el UTR y el ITF. Entonces, si tú incrementas tu ITF, usualmente vas a incrementar tu UTR. Eso sí va de la mano con cierta confianza, por así decirlo. Y vamos a tocar más temas acerca de, me parece más simple, especialmente para jugadores latinoamericanos, tratar de incrementar el ITF. Es un poquito más lógico, un poquito más fácil. El UTR es un algoritmo un poco más complicado de entender que un simple ranking. Entonces, el enfoque más que todo va a ser cómo subir el ITF. Y si es que subimos el ITF, como les digo, la correlación es tan fuerte que el UTR también debería subir. También sube, usualmente. Ok, buenísimo. Como les digo, ahí vamos a entrar en detalle a lo que es ITF. Pero antes que nada, si es que estamos en UTR a un 5 o 6, lo que necesitamos es terminar de establecer nuestra base tenística, que eso esté bien firme. Y aún, en mi opinión, para hombres, ¿no? Para hombres de 5 o 6, y para mujeres sería lo equivalente, en mi opinión, sería 3 4. Aún tenemos más trabajo, horas en cancha que hacer para terminar de establecer tu base tenística. Seguro han escuchado el concepto de las 10.000 horas para ser experto en algo. Más o menos va por ahí. Si es que aún estamos en el 5 o el 6, o el 3 o el 4 en las mujeres, aún tenemos que meterle más punche a esas horas de perfeccionar nuestra base tenística. Una vez que nosotros pasamos a rangos mayores como 9 o el 10 UTR,
ya empezamos a hablar de detalles, ya empezamos a hablar de mentalidad, de resiliencia, de espíritu, eh, de cosas ya más marginales, ya no tanto necesito mejorar mi derecha, necesito mejorar mi revés, necesito mejorar mi segundo saque. Eso más que todo viene cuando estamos en este periodo de 5 6 3 4 UTR, como les digo. Ok, entonces hay que hablar bien rápido acerca de la base tenística. Para mí, de nuevo, esta es una perspectiva de Latinoamérica, entonces la base tenística de un jugador latinoamericano va a ser más de arcilla con una, que de cancha rápida. Pero tenemos que primero ser jugadores buenos de arcilla porque son los torneos que están accesibles en la región. Entonces, todo jugador sudamericano primero tiene que ser muy bueno en arcilla, tener un buen ITF, tener un buen UTR, ser reclutado en una buena universidad en Estados Unidos y de ahí puede empezar a enfocarse en sus habilidades en la cancha rápida. Pero esa es la ruta que todo jugador sudamericano tiene que tomar. No hay las suficientes torneos y canchas rápidas en Latinoamérica. Así que esta base tenística hay que tener en cuenta que es para jugadores de arcilla. Ok, sería bastante diferente optimizar una base tenística para jugadores de cancha dura. Como sabrán, según han escuchado, lo más importante es, en mi opinión y en la opinión de muchos, en arcilla es la consistencia. Dentro de este concepto de consistencia, en mi opinión, está la resiliencia mental más que todo. Y bueno, con resiliencia mental también viene resiliencia física. Entonces, ¿por qué? Si es que todos pudiésemos ser consistentes, lo haríamos. No sería algo tan difícil. Pero ser un jugador consistente demanda de muchísimas horas y de muchísimo trabajo físico y mental. Una vez que, y para ser consistentes de nuevo, obviamente tienes que saber pegarle a la derecha, saber pegarle al revés y tener la habilidad de poder poner la pelota pesada y profunda. Dibujo una cancha de tenis. Tener la habilidad de poner una derecha pesada y profunda a este lado. Al menos una vez, al menos dos veces. Ahora, la pregunta de la consistencia, lo difícil de las consistencias es cómo paso de 2 a 25 o a 50. Y ahí es donde entra lo que decía al principio, las 10.000 horas. Ahí es donde entra tu habilidad de poder sostener un periodo largo de tiempo dentro de tu entrenamiento y repetirlo, y es algo muy teóricamente, conceptualmente simple. Me viene la pelota, tengo que estar listo, tengo que ponerla pesada y profunda 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y mientras más, mejor. Adquirimos mayor consistencia, adquirimos una mejor capacidad de meter varias pelotas dentro de la cancha, que es importantísimo. Entonces, como vuelvo a repetir, la consistencia es fundamental para la base tenística del jugador, en este caso. Después de la consistencia, y que creo que ya aclaré cómo mejorarla, y les puedo hablar de varios drills, pero el drill más común es cruzado de derecha, cruzado de revés, 2 y 1. Y si quieren más especificaciones al 2 y 1, por favor contáctese con nosotros. Pero es lo que muchos jugadores entrenan, y de las mejores escuelas, por así decirlo, que te enseñan esta consistencia, y la razón por las cuales muchos jugadores viajan de muchas partes de Latinoamérica a Argentina es por eso, porque la escuela argentina y la escuela española también, en este caso, trabajan mucho la consistencia. Y como te digo, la trabajan cruzado a derecha, 2 y 1, cruzado al revés, cosas bastante simples, pero horas de horas con una intensidad muy alta y con una demanda física muy alta. Ok, creo que el tema de consistencia está claro que se tiene que hacer, es bastante trabajoso, es bastante difícil, pero es probablemente lo más importante para un tenista latinoamericano que compite en arcilla.
poder entrenar esta consistencia, estar dentro de la cancha miles de horas, literal, les repito, miles de horas entrenando esto. De ahí, como complemento, una vez que ponemos el caso, ya soy consistente, meto la pelota muchísimas veces, ¿cómo hago que mi consistencia sea mejor? Es el peso de la bola. Entonces, si puedo combinar mucha consistencia, la habilidad de meter, exageremos un poco, 100 bolas seguidas y le añado una pelota pesada, soy un jugador bastante peligroso. Soy un jugador que ya probablemente en hombres estaría 10, 11, UTR en mujeres estaría 9, 10, 8, 9 UTR. ¿Cómo trabajo el peso de la bola? Esto sí es un poquito más técnico. Y esto sí requiere un poquito más de entender cómo funciona el topspin. Los mejores jugadores del mundo que hacen esto, obviamente Nadal, ver mucho su derecha, ver mucho cómo le entra el impacto de la pelota, Rafael, muchos jugadores obviamente de España también, Ferrer se me viene a la cabeza, le pesa mucho la pelota, y hoy en día un poquito más actual Alcaraz en la derecha. eh, Más que todo es trabajar, y ya hablando un poquito más tenístico, es trabajar, si es que esta es la pelota de tenis, no entrarle directo, porque esto sería un tiro recto, sino entrarle de una manera curvada a la pelota y muy rápido. O sea, si es que estas son tus cuerdas, tú le estás impactando la pelota de una manera curvada. Eso se lo puede explicar un poquito mejor un entrenador en cancha, y lo pueden trabajar un poquito más en cancha, diría yo, pero bueno, conceptualmente lo que estamos tratando de buscar es combinar no solo la consistencia, sino para ser un muy buen jugador, la consistencia con el peso de la pelota, combinado. De nuevo, esta es mi opinión, pero viene una opinión de un jugador que ha sido 13 UTR. Después, ¿qué más necesitamos en la base tenística? Necesitamos espíritu de lucha. Espíritu de lucha es importantísimo. ¿Cómo desarrollo espíritu de lucha? Es una muy buena pregunta. Y viene, bueno, mucho de familia, viene mucho de tus hábitos diarios, pero dentro de la cancha, si es que tú tienes la habilidad de no rendirte en un entrenamiento y dar tu 100% desde el minuto 1 del entrenamiento hasta el minuto final del entrenamiento, y puedes hacerlo consistentemente todos los días, empiezas a desarrollar espíritu de lucha, porque no te estás rindiendo. Entonces es una pequeña iteración, o sea, cuando uno está cansado, cuando uno está errando, cuando no le está yendo como uno quiere que le vaya, uno tiene la opción o la capacidad de trabajar el espíritu de lucha y no rendirse, y iterar y mejorar ese músculo, entre comillas. Eso es importantísimo, porque el tenis está lleno de momentos difíciles, momentos donde las cosas no suceden, momentos de tensión, momentos donde el partido está apretado, donde hay puntos importantes, y ahí es donde el espíritu de lucha marca la diferencia. Siguiente concepto, un poquito más alto nivel, diría yo, ya hablando de M15, de torneos de hombres, de mayores o mujeres de mayores de primera categoría, la habilidad de poner la pelota. ¿A qué me refiero? O sea, hay una gran diferencia entre que tú apuntes acá y que tu pelota salga en... Y voy a poner la cancha, dibujar la cancha un poquito mejor. De apuntar acá y que tu pelota salga en un rango alto. Eso usualmente es indicación de que el jugador no tiene tan desarrollada la habilidad de poner la pelota donde el jugador quiere. ¿De dónde nace esta precisión? Bueno, de nuevo, sale del impacto de la pelota, dónde le estás entrando a la pelota y qué tan sensible eres en esa entrada. Si tu entrada es perfecta y muy bien desarrollada, vas a poder, por ejemplo, apuntar a esta zona de la cancha y que te salga en un radio muy cercano. Esto lógicamente es importantísimo, porque si puedes apuntar donde quieras en la cancha, puedes dictar el juego. Entonces ese también es un pilar importante en la base tenística. ¿De dónde nace? De nuevo, nace de el impacto de las cuerdas con la pelota
y qué tan preciso es ese impacto, porque si movemos el impacto 1 centímetro, la pelota en vez de caer acá, sabemos que va a caer en cualquier lado de la cancha. Es así de sensible y así de difícil el deporte. Ese, en mi opinión, es otro pilar importante, pero ya un poquito más avanzado, ¿no? Yo diría que cuando estamos en 5 o 6 UTR, con tal de que podamos poner la pelota consistentemente en apuntar acá, y no importa que sea un radio grande, pero poder meter la pelota 10 o 15 veces dentro del punto va a ser suficiente para avanzar al siguiente nivel, que en este caso sería 8 o 9 UTR. Y hablando de ese tema, otra de las cosas que me parece importantísimo de nuevo para jugadores de Latinoamérica que juegan en arcilla es saber qué patrones funcionan y qué patrones no funcionan, que es algo que debería ser más simple de lo que veo. Eh, yo creo que no hay suficiente, es algo en mi opinión bastante simple que no suficientes chicos dentro de las competencias hacen. Y este patrón la verdad lo hizo popular Rafael Nadal en mi opinión, que es buscar esta zona de la cancha, pesado y profundo, con mucho peso de la pelota, y apretar por el revés. De los partidos más clásicos es Nadal contra Federer, donde Nadal constantemente está buscando el revés. Hasta que desparrama el rival, recibe una pelota corta y tiene la chance de generar otras ideas. Ese es el patrón que más sirve en arcilla, el patrón más efectivo que sirve en arcilla, que no se usa lo suficiente. Dentro del entrenamiento, muchos de los patrones que se deberían entrenar es la derecha invertida hacia el revés, pesado, mucho, hasta que de nuevo generen una pelota corta y que puedan tener más ideas de ataque. Dentro de los puntos es importante que los tenistas, de nuevo, si estamos en este rango 5 o 7 UTR, dominemos este patrón tan básico. En vez de tratar de tirar reveses paralelos, tirar drop shots, tirar slices, enfocar nuestra energía y nuestro tiempo en lo que sabemos que es la mejor estrategia para ganar en arcilla, comprobada por los tenistas profesionales, que es pesado al revés. Pesado al revés, pesado al revés, hasta que generemos una pelota más cómoda y podamos buscar nuevas ideas. No veo ese orden, por así decirlo, y acá pongo la palabra orden. Ese orden de entrar a la cancha y ser disciplinados para buscar el patrón que sirve. No va a servir a la perfección, vamos a perder algunos puntos, pero a lo largo de tu carrera te da la mayor probabilidad de poder ganar en arcilla. Eso está más que comprobado y le pueden preguntar a cualquier tenista. Lógicamente es importante trabajar otras cosas también, pero en mi opinión en este rango de 5-7 hasta 8 UTR y a veces hasta 9, los chicos aún no dominan este patrón. Y si es que lo llegasen a dominar, avanzarían mucho más rápido y ya tendrían que empezar a mejorar otras cosas. Por último, y hablando de ya jugadores un poquito más que están jugando ITFs, están viajando para poder competir, y ya estamos seguros en el rango de 10 UTR aproximadamente, necesitamos aprender a manejar la presión. ¿Cómo manejamos la presión? Hay un concepto que no lo he sacado yo, pero lo ha sacado uno de los mejores entrenadores de artes marciales, se llama John Danaher, y que habla de la ilusión que el atleta crea dentro de la competencia, donde en la propia cabeza, para atletas que por ahí no manejan bien la presión, piensan que la competencia es un deporte diferente a lo que ellos entrenan en el día a día. O sea, por ejemplo, yo entreno todos los días al tenis y tengo mis patrones establecidos, me pesa la bola, soy consistente dentro del entrenamiento, hago todo bien dentro del entrenamiento, donde estoy en una situación cómoda, y de ahí viajo, no sé, a otro país a competir, donde lo que yo tengo que hacer es lo mismo que hago en el entrenamiento para poder tener las mejores chances de performar bien.
pero yo me creo una ilusión dentro de mi propia cabeza de que la competencia, y estoy poniendo acá, esto es ya el día de la competencia, es algo diferente, que el rival no sé, va a jugar otro deporte o va a crear cosas que nunca he experimentado antes, y empieza a entrar la ansiedad y empieza a entrar esa ilusión de que estamos en un territorio no familiar. Y uno de esos conceptos centrales es entender que eso es una ilusión y que el deporte es el mismo en cualquier cancha y en cualquier situación. Esa es la mejor manera, en mi opinión, de poder manejar la presión. No importa si estoy jugando Roland Garros o estoy jugando en mi club local, el deporte es el mismo, las dimensiones son las mismas y lo que tengo que hacer dentro de la cancha probablemente sea muy parecido. Eso, eso es principalmente la base tenística en conceptos. Obviamente, de nuevo, no hay fórmula mágica. Necesitamos las 10.000 horas de entrenamiento, hasta más. Necesitamos las millones de repeticiones, las millones de saques después del entrenamiento. Un tip bien importante que les voy a compartir es que me sirvió mucho a mí, es que después de cada entrenamiento hacía entre 20 a 30 minutos de saques, ponía los conos y practicaba los saques y acumulaba saques, acumulaba saques, acumulaba saques, y en el periodo de 1 año a 2 años sacaba muy bien, lógicamente, porque le puse tanto esfuerzo. Y lo mismo va hacia todo, ¿no? Estas 10.000 horas, o si quieres 100.000 horas, o si quieres 1.000.000 de horas, está ligado a la ética de trabajo y a la disciplina. Y ahí es donde realmente los jugadores se diferencian, en mi opinión. Obviamente hay otro factor que considerar. Otro de los factores que considerar es, ponte que tengas un jugador, y ahí es donde entra el talento. Sí es verdad que hay jugadores que, jugador A entrena 10.000 horas a 100% de intensidad y jugador B entrena también 10.000 horas a 100% de intensidad. Pero jugador A tiene 0.6 el talento, la facilidad. Esto es también, no hay que mentirnos, hay jugadores que tienen más facilidad que otros para poder meter la pelota, para poder poner la pelota, para poder entender los patrones, que se les hace más fácil el peso de la pelota. Si es que estos jugadores entrenan la misma cantidad de horas con la misma cantidad de intensidad, pero jugador B tiene más talento, definitivamente jugador B va a tener mejores resultados. Pero dentro de lo controlable, y esto es importante recalcar, nosotros como jugadores tenemos que concentrarnos en lo que podemos controlar. Son las 10.000 horas. 10.000 horas de entrenamiento y 100% intensidad. De ahí el talento no lo podemos controlar. Uno nace con el talento que tiene para poder jugar al deporte. Y ya entran otros factores como anatomía y todas esas cosas que ya salen un poquito de lo que queremos hablar. De nuevo, ética de trabajo y disciplina son prácticamente lo mismo. Y los necesitamos. Estas dos cosas son fundamentales para poder tener nuestras 10.000 horas, o como digo, tal vez 100.000, y para que nuestra intensidad esté al 100%. Ok, buenísimo, ya estamos casi terminando. Lo último que quiero conversar es algo un poquito más técnico, que es acerca de cómo mejorar mi UTR, ya no solo desde lo más importante, en mi opinión, que lo que los chicos se deberían enfocar es en estas cosas, en la base tenística, en la consistencia, pero numéricamente y en términos de jugar con el algoritmo, cómo mejoro mi UTR. Esto nace de... Estos son un ejemplo de un jugador que ha jugado, y es importante también que sepan, el ITF, el calendario ITF cuenta tus 6 mejores torneos. Entonces, este jugador, estos son sus 6 mejores torneos. Entonces, lo que nos está demostrando estos 6 mejores torneos,
numéricamente es que el jugador tiene el potencial para llenar sus 6 mejores torneos con puntajes de entre 20 a 30. Entonces, el siguiente objetivo para este jugador en específico debería ser eliminar o cambiar este 10, 10 y 5, que son sus 3 torneos, cuarto, quinto y sexto, por un 20 o un 30, si es que se puede. Entonces ahí viene la programación del torneo, donde elegimos qué torneos les da las mejores chances al jugador de poder sumar. Lo que este jugador tiene que buscar es 20-30. Este jugador aproximadamente 600, 700 ITF, y ese debería ser su enfoque. Y dentro de la escala es el mismo razonamiento. Si yo estoy 1000 ITF, probablemente quiera llenar mis top 6 torneos con 10 a 15, por ejemplo. O si soy top 100 ITF, tal vez tenga que llenar mis 6 mejores torneos con, no sé, 100 o un rango de 60 a 100. ¿No? Pero es la misma lógica. Es analizar cuáles son mis 3 peores torneos, más o menos cómo los puedo reemplazar y dónde los puedo reemplazar. Este jugador específicamente ha sumado 30, 18, 18 en torneos de Perú. Entonces la recomendación con él sería jugar torneos parecidos a lo que ha jugado en Perú, en llano, eh, torneos donde sean en arcilla, donde el clima sea parecido a Perú. Se me ocurre Santiago, se me ocurre Guayaquil. Centroamérica también hay buena chance. Usualmente los jugadores son un poco más bajos de nivel en Centroamérica. Pero bueno, este jugador ha sacado 30, 18 y 18, no porque ha elegido bien los torneos en los que tiene que jugar, sino porque tiene una base tenística bien establecida. Entonces le permite ir a los torneos y estar listo para poder sumar esto, 20 o 30. Eso es algo que también a veces los jugadores piensan que no tienen que hacer el trabajo difícil y simplemente pueden viajar, viajar, viajar y tratar de sumar. Es válido, hay cierta verdad ahí, pero no es la manera más sostenible ni la mejor manera de subir el ITF. Entonces, para cerrar, en el caso de que este jugador pueda reemplazar estos torneos que son 10, 10 y 5 por torneos de 20, pasaría aproximadamente de ser 600 ITF probablemente a ser entre 300 a 400. Y ahí tendríamos que reevaluar cuáles son los siguientes objetivos con él bajo la misma lógica que acabamos de hablar. Y al él pasar de ser 600 a 300, su UTR también va a subir. Va de la mano, acuérdense. Si subo mi ITF, mi UTR va a subir. Hay entrenadores que también simplemente reclutan en base a ITF también. Donde UTR, bueno, saben que por ahí no tienen acceso a tantos torneos UTR, pero sí tienen acceso a torneos ITF, y ITFs también son bastante competitivos y relevantes para Estados Unidos. Eso es todo lo que tenía por hoy acerca de cómo subir el UTR versión Latinoamérica. Espero que le hayan encontrado valor. Y nada, si tienen alguna pregunta, porfa, contáctenme y yo estoy feliz de poder ayudarlos en este camino. Gracias.